Bueno, hoy leyendo un artículo me encuentro con que en los 11 meses, escuchen bien, en los 11 meses del actual gobierno, la deuda pública aumentó 19.846 millones de dólares. Un 45% del monto que se va a negociar con el Fondo Monetario. En 11 meses, 20.000 millones de dólares aumentó la deuda pública. Déficit fiscal que volvió a provocar en el mes de octubre necesidades de financiamiento y esta situación compleja donde, bueno, dale, sigamos gastando, te dice el ministro de Economía. En este momento están discutiendo en el Congreso un proyecto de ley del oficialismo. Vamos a aplicarle un impuesto, que ellos no dicen impuesto, un aporte solidario de aquellos que más tienen. Eso es espanta inversiones, no tenga duda. Pero en relación a la deuda pública en estos 11 meses, me interesa hablarlo con quien escribió este artículo, muy buen trabajo, de Daniel Estico. ¿Cómo te va, Daniel? Un abrazo. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto escucharte, gracias por llamarme y muy gentil con... Bueno, es mucho dinero y en 11 meses. El tema es, ¿en qué se fue ese dinero? ¿De qué manera? Claro, ese es el punto, porque primero que son datos oficiales que parece que el gobierno no lo consulta, no lo suben en la página del Ministerio de Economía, en la Secretaría de Finanzas, y después no la distribuye entre los ministros, ni menos se lo informan al presidente, para que no digan cosas que no son, ¿no? Claro. Porque realmente se está quejando del endeudamiento del gobierno anterior y el ritmo del aumento de este gobierno es 10 veces superior, ¿no? Porque 20.000 millones de dólares en 11 meses, estamos en un ritmo en 4 años de más de 90.000 millones de dólares. Claro. Entonces, con el agravante que con el gobierno de Macri, cuando se fue en noviembre, o para si quiere 19 de diciembre, la deuda pública representaba 75 puntos del PBI, y hoy, por efecto del aumento de la deuda y la depresión económica y la fuerte devaluación del peso, al tipo de cambio oficial, al mayorista de 80 pesos, 77 pesos, hoy la deuda pública representa más del 100% del PBI. O sea, subió un cuarto de producto en apenas 11 meses, pasó del 75% al 105%, 30 puntos del PBI. Entonces, el punto es, como decís, ¿en qué se fue? Y se fue porque parte tenés un déficit fiscal monumental, 8 puntos del PBI, a un PBI devaluado como el que tenemos son 40.000 millones de dólares al año. Entonces parte lo financiaste con emisión monetaria, más inflación, y parte con nueva deuda que la colocaste en pesos y en dólares. Sí. Como el gobierno está devaluando un poquito más que lo que le sube el índice de precios del INDEC, la deuda finalmente cuando la convertís a dólares, la parte en pesos son menos dólares. Y entonces el aumento sin efecto devaluatorio hubiera sido de 27.000 millones de dólares. ¿Viene con inercia del gobierno anterior? Claro, la historia argentina viene con inercia de gobierno anterior porque la historia argentina es una historia de altísimos déficits fiscales. Acordate que Macri cuando asume había heredado un déficit fiscal de 8 puntos del PBI más el déficit cuasi fiscal del Banco Central, ¿te acordás? Toda la bocha de la venta de dólares a futuro, las LEVAX, qué sé yo. Hoy si vos le agregás lo que aumentó las LELIC, o sea, los instrumentos del Banco Central, que también es deuda pública, esos 20.000 millones de dólares que dice la nota de hoy en Infobae, se te suben a 30.000 millones de dólares. Entonces, ¿en qué se va? Y se va en que sigue el costo de la política, sigue fomentando el gasto y no atacar los ingresos, y siguen gastando mucha energía en relato y en lugar de atacar las causas, se fijan en las consecuencias. Y entonces tenés este problema. Pues fíjate vos que... Te estoy haciendo preguntas en relación a lo que diría alguien desde el gobierno. ¿La pandemia tiene que ver con esto? Mínimamente. Se necesitó dinero, entonces, bueno, tuvimos que recurrir a cierta situación extraordinaria. Es cierto, pero también extraordinariamente el gobierno, yo te diría, acudió al impuesto país
o sea, el impuesto solidario cuando se podía comprar más de $200 sí. y cobraba el 30%, y que de septiembre, de mediados de septiembre, te cobra el 65% porque te hace pagar a cuenta de ganancias. Así que parte del gasto pandémico lo tenés en más impuestos. Se empezó a cobrar anticipos de impuestos a los activos en el exterior que antes no se cobraban. O sea, hubo muchos ingresos, se aumentaron las retenciones a las exportaciones. Con el aislamiento aumentó también mucho el uso del dinero electrónico, entonces la economía está un poquito más blanca y también ahí captaron plata que de otra forma no hubieran captado. Con lo cual, el fenómeno de la deuda es producto de la indisciplina recurrente que tiene el sector público, que gasta más de lo que le ingresa y que, lejos de preocuparse por generar riqueza, se preocupa por cobrar más impuestos y generar más pobreza. O sea, en ¿no? definitiva, vamos camino a cada vez más chiquito y cada vez más endeudado y más pobre la Argentina, ¿no? Van camino a eso. Vamos camino a eso porque están preocupados más por el relato que por superar los problemas. Fíjate vos el primer mensaje que dio el ministro Guzmán en agosto cuando acuerda con los acreedores. Este ahorro que tenemos por haber pateado los vencimientos de deuda y lo que no vamos a pagar, lo vamos a usar a gasto público. Pero eso se lo escuché decir al presidente también y lo sigue diciendo, como si fuese dinero que tenés en la caja de seguridad. Exactamente, y era dinero que no tenías, por eso no te estás ahorrando nada. Sin embargo, esta gente, como yo siempre digo, las pruebas PISA, Eduardo, que nos dicen que los argentinos tenemos un sistema educativo con muy baja capacidad de comprensión, parece que está dominado en la dirigencia política que nos gobierna, que no comprenden, no leen la realidad y nos llevan cada vez al cadalso, a la pobreza, cuando tenemos todo para emerger. Yo creo que hace falta impulsar la obra pública, pero que la haga el sector privado, no el sector público que está quebrado. Y después, en el tiempo, cuando la economía crezca, el sector público le va a restituir al sector privado vía cánones, vía formas de repago de esa deuda, pero el gasto, la obra, la tiene que ser el sector privado. ¿Sabés que eso es lo peor que te puede pasar? Es como un comerciante tiene cliente en la puerta y no tenés mercadería o no abrís el negocio. Es lo mismo. Acá Argentina tiene potencialmente riqueza, pero tenés que trabajar. La vaca da leche, si la ordeño da leche, si solita no da la leche. Exactamente. Y entonces el sector público es incapaz de generar que esa vaca dé leche. Entonces, dejarle al sector privado que sabe cómo se genera leche, cómo se genera manteca, cómo se genera flan, o sea, productos de valor agregado, y te va a pagar más impuestos, te va a generar más empleo, te va a permitir blanquear la economía y te va a bajar la pobreza. Fíjate vos, Eduardo, lo que están haciendo de volver a castigar a los jubilados que tienen un ingreso promedio de 20.000 pesos para recrear el fondo docente que bien merecido tienen los docentes, pero el docente gana 40.000 pesos, gana el doble que un jubilado, y le piden que el jubilado sea el que financie el fondo docente, o le piden que sea el jubilado. Pero vos sabés que el jubilado hace menos ruido, el jubilado no va a hacer ruido. Bueno, ese es el tema, el docente te para todo. En cambio el jubilado, pobre viejo, patalea un poco y se muere mañana. Es duro y cruel lo que te estoy diciendo, pero es así. ¿Vos crees que no especulan con eso? Sí. Por supuesto, es lo que yo llamo, y lo dicen los economistas, la ilusión monetaria, que porque te dan 2 pesos más en el bolsillo, tenés más plata. Y el tema es que, como vos bien decís, el jubilado no va al supermercado, va a la verdulería todos los días. Si fuera al supermercado, viera que cada vez paga más y lleva menos productos. Como hace compras diarias al menudeo, pierde la noción del valor del dinero, y lo que sabe es que ayer ganaba 18 y hoy gana 20, pero ayer con 18 compraba 18 y hoy con 20 compra 15, y entonces no le cuesta percibir eso, y entonces es ingrato, es inhumano, es deplorable que el político juegue con eso para castigar nuevamente a un sector que, no tiene por qué seguir siendo postergado. Es lamentable, lamentable. Te mando un abrazo grande, Daniel, gracias. Te mando un abrazo, gracias a vos. Daniel Estico.